Muy bien, que Dios los bendiga en esta mañana. Hoy pues vamos a hablar en el curso de Historia del Perú acerca de este gobernante pues que tuvo el Perú durante 2 periodos. Vamos a hablar hoy pues de el arquitecto Fernando de la Hunde. Pero en esta oportunidad pues vamos a hablar acerca de su primer gobierno. ¿Ya? Muy bien, vamos a hablar de su primer gobierno. Y que fue pues que comenzó a partir del año 1962 y duró hasta el año 1968. Aquí tenemos pues la imagen del arquitecto Fernando de la Hunde, caminando pues por las calles de Lima, usando pues el cordón presidencial. Muy bien. Los lineamientos de la clase, como siempre, son estos. Siempre es importante que usted se presente pues con su primer nombre y su primer apellido, nada más. En este momento he desactivado los micrófonos y si usted puede desactivar su cámara para sacar un mejor provecho a su internet. Ahora sí, ten tu cuaderno, tu lapicero, tus apuntes, presta mucha atención. El objetivo de la clase del día de hoy, pues hoy usted a través de los textos, gráficos y noticias, usted va a aprender sobre el primer gobierno de Fernando de la Hunde. Asimismo, también vas a investigar cuáles fueron las grandes obras públicas y legales a favor del Perú. Y si dichas obras han beneficiado a nuestro país. Muy bien. Comencemos entonces con esta clase. En una clase anterior habíamos hablado pues, que en el año 1962 se produjo también un golpe de Estado. Aquí tenemos pues una imagen de lo que representa lo que es un golpe de Estado. Tanquetas del ejército ingresando pues al Palacio de Gobierno. Y esto sucedió pues también en el año 1962. El presidente de aquel entonces pues tuvo que ser pues elegido a través pues primeramente con un golpe de Estado. En aquel año 1962, en las elecciones generales que hubo, el ganador pues había sido este líder del partido aprista peruano, Víctor Raúl Haya. Él fue quien obtuvo pues la mayor votación. Pero las Fuerzas Armadas no estuvieron de acuerdo para que este señor pues sea el futuro presidente. Entonces van a hacer un golpe militar. ¿A cargo de quién? De estos dos generales, Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Linde. Ellos pues van a establecer una junta militar de emergencia para que se hagan otras elecciones. Entonces, se va a hacer otras elecciones y esto se lleva a cabo pues meses después, en el año 1963, en donde va a salir pues ganador Fernando de la Hunde. Donde tenemos aquí pues la imagen de él. Entonces, el 28 de julio, de una manera democrática, él pues va a asumir el gobierno del Perú. ¿Hasta cuándo duró su gobierno? Hasta el 3 de octubre de 1968. ¿Llegó a cumplir su mandato presidencial? Pues no. ¿Qué es lo que pasó? Pues nuevamente un golpe de Estado, a cargo pues del general Juan Velasco Alvarado, lo sacó también de su cargo como presidente. Qué dato curioso, ¿no? Ingresa pues como presidente gracias a un golpe de Estado. Bueno, de ahí se presenta como candidato, pero también pues pierde ese cargo importante a través de un golpe de Estado. Pero vamos a ver qué pasó durante su gobierno, qué se hizo, qué problemas se presentaron durante estos casi 5 años de gobierno que él estuvo. 5 años. Hay que también pues recordar aquí que los presidentes
Durante esta época gobernaban por 6 años. ¿Mm? Él prácticamente hasta el 3 de octubre ya tenía pues ya unos 5 años, casi unos meses. ¿Mm? Es porque el mandato duraba 6 años. Muy bien. ¿Cómo fue al inicio de su gobierno? Fue algo similar como lo que se presenta en nuestra política hoy en día. ¿Mm? Cuando Fernando Belaúnde va a ser presidente, va a encontrar una oposición, ¿en dónde? En el Congreso. ¿Mm? Como acá bien claro dice, una oposición parlamentaria. ¿Mm? Eh, ¿Y quiénes son pues esos partidos quienes le van a hacer batalla para que él no pueda implantar sus políticas, sus políticas de gobierno, sus planes? Pues va a ser el partido aprista y el partido UNO, ¿no? Que pertenecía al expresidente Manuel Rodríguez. Estos dos partidos pues, van a ser una piedra en el zapato para el presidente de la UNO, ya que forman pues, una coalición, o sea, tratan de unirse, de ser un estorbo. Y bueno, una desventaja que también tuvo el presidente de la UNO fue tener una minoría en el Congreso. Entonces, estos dos partidos van pues a bloquear todo intento pues de reforma del gobierno y censurar a varios ministros. Algo similar pues como la que vemos pues hoy en día, lo que pasa en nuestra política, ¿no? Cuando se censuran a los ministros, ¿sí? Se les saca de su cargo, son llamados al Congreso, algo similar. Pero ¿cuál fue uno de los motivos por la cual el Congreso pues censuraba a sus ministros o a las políticas del gobierno? Más que nada por las reformas agrarias y este factor muy importante, la presencia de capital extranjero en nuestra economía. ¿Mm? Durante el gobierno de Belaúnde se hizo muchos préstamos con instituciones extranjeras. Directamente pues fueron con organizaciones e instituciones provenientes pues de los Estados Unidos de América, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Ellos pues nos van a prestar dinero. ¿Mm? ¿Pero con qué fines? Vamos a explicar todo eso. Durante su gobierno de Belaúnde, cuando él asume, pues va a haber una bonanza económica, como dice aquí. Van a haber pues buenos ingresos de dinero en las arcas del Perú. Esto debido pues a que presidentes anteriores permitieron que nuestra economía, gracias a la pesquería, en aquel entonces pues fue una potencia, Perú fue una potencia a nivel mundial. Así como esta actividad de la pesquería y otras actividades como la minería, comenzaron a generar muchos ingresos para el Perú. ¿Mm? Entonces, todo ese dinero de aquel entonces, cuando Belaúnde asume el gobierno, le permite realizar grandes obras de infraestructura. ¿Qué será eso? Pues grandes obras, vías de comunicación como panamericanas, pistas, edificios, hospitales, en fin, inversiones en la educación. Pero las obras que el presidente de la UNDE iba construyendo e iba haciendo, pues, de alguna u otra manera, exigían más capital. Entonces, pues, él va a financiarse a base de créditos externos. Va a hacer préstamos, como explicaba hasta hace un momento. ¿Mm? Y, lógicamente, pues, durante su gobierno, este grupo, conformado pues, por la oligarquía, ¿sí? Que es un grupo pues, de personas que pertenecen pues, a una clase social privilegiada. Siempre van a ser pues, un estorbo también en el gobierno de Belaúnde. Ellos de alguna u otra manera van a querer entrometerse en los asuntos financieros y tributarios. Entonces este sector pues siempre de alguna u otra manera va a querer pues buscar sus beneficios
¿Mm? En los negocios que ellos tienen en el Perú. Muy bien. Pero ¿cuáles serán esos negocios? Vamos a explicar. Durante el gobierno de Belaúnde también va a suceder algo también que años más adelante surgen con mayor fuerza. Durante el gobierno de Belaúnde se van a formar grupos guerrilleros, ¿m? Como son pues este grupo llamado primeramente el MIR y el otro grupo llamado el ELE. ¿M? Ambos pues de orientación marxista-leninista. Durante esta década, 1960, pues hay que recordar pues que el país de Cuba se dio origen a una revolución, ¿m? Que tuvo a cargo pues de Fidel Castro. Prácticamente pues esta revolución cubana, lo que hasta hoy hace que Cuba pues siga comandada por un régimen marxista-leninista, pues en la década del 60 en el Perú también se quiso implantar esa misma ola que comenzaba, ya había surgido en Europa, como es el país de Rusia. Se quería implantar pues el comunismo en el Perú. Entonces estos dos grupos se forman. El que está aquí debajo pues se llama, es hoy trabajador pues en una universidad nacional. Este líder quedó vivo después de haber estado preso casi 5 años, pero el anterior líder del partido Movimiento de Izquierda Revolucionaria pues fue asesinado por el ejército. Pero de alguna u otra manera ambos grupos guerrilleros pues fueron derrotados por el ejército en pocos meses. Fueron vencidos. Fue muy poco tiempo su permanencia aquí en el Perú, pero de alguna u otra manera esa semilla quedó pues ahí plantada en muchas ciudades del Perú. Muy bien. Durante el gobierno de Belaúnde también se presentaron problemas agrarios. Había una gran desigualdad. Aquí vemos pues una imagen de campesinos, por ejemplo, trabajadores que en la década pues del 40, 50, 60 pues estaban bajo el mando de hacendados. Prácticamente el Perú eran grandes haciendas a cargo de un pequeño grupo pues de personas que lo controlaban. Entonces, esto era pues la gran desigualdad que se presentaba también en el gobierno de Belaúnde. ¿Qué otras cosas más pues pasaron en la agricultura? Hay que recordar que la mayor población del Perú durante la década del 50, 60 se encontraba pues en los departamentos ubicados en la parte centro del Perú. Llámese pues Huancayo, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco. Ahí se encontraba la mayor cantidad de población. Pero aquí pues la economía agraria pues estaba muy debilitada. Tanto así pues que hasta los mismos hacendados se vieron en la obligación de hasta de abandonar sus terrenos. Prácticamente muchos de estos campesinos se quedaron sin trabajo, sin empleo. Entonces hubo una falta de apoyo, no solamente del gobierno de Belaúnde, sino desde gobiernos anteriores, que nunca pues se preocuparon por estas comunidades andinas. Entonces, como dice aquí, al menos una de cada 3 familias, esto también era otro problema que se presentaba en el campesinado, no tenían pues propiedades, no tenían tierra, no tenían pues de qué sobrevivir. Prácticamente pues eran trabajadores de hacienda netamente. Entonces, como dice aquí, la geografía también era una desventaja. Hay que entender pues que
los departamentos andinos pues presentan más que nada un terreno montañoso, ¿m? Y prácticamente pues exige bastante apoyo, ¿m? Como maquinarias, semillas, en fin, cosa que no se daba pues a estos departamentos ubicados pues en la parte centro. Entonces, eh, al verse pues el abandono de los hacendados de sus terrenos, ¿sí? Ellos estaban pues a cargo, ¿no?, de grandes haciendas, como aquí también sucedió, podemos pues analizar aquí en el Perú. Aquí en el Perú, acá en la ciudad de Lima también, grandes fundos, haciendas, estaban a cargo pues de un pequeño grupo de personas. Algunos eran considerados pues como los gamonales, ¿sí? O jefes o dueños de estas haciendas. Y también se va a presentar otro problema más. No va a haber mucha producción agrícola. Comienza a descender la producción agrícola. Entonces, prácticamente la agricultura se encontraba en un caos. No había terrenos para los campesinos, las haciendas estaban a cargo pues, de un pequeño grupo de personas, no había apoyo del Estado en la agricultura y eso pues originó un caos en la actividad agrícola. Prácticamente pues esto también originó a que muchas de esas personas de las comunidades andinas se viesen obligadas a venir a las ciudades más importantes. Dentro de la política educacional que hizo Belaúnde, bueno, aquí se hizo aspectos muy positivos también. Por ejemplo, fue el presupuesto, el ingreso anual que tiene todo país, una buena parte, una proporción bien alta, como dice aquí, lo destinó para la educación. Esto es un aspecto muy positivo, ¿no? Ya que este presidente pues le dio mucha importancia a la educación, ya que era un factor de que de esa manera solamente el Perú podría salir adelante. Había aún todavía mucho analfabetismo en el Perú, había falta de colegios en zonas rurales, en comunidades campesinas, en zonas de la selva, no habían, no habían colegios pues donde el poblador pudiera concluir sus estudios. Entonces, él va a hacer pues una gran política educacional. Un aspecto positivo también se va a dar la ley de la gratuidad de la enseñanza. ¿Qué significa esto? Pues en que los colegios no se van, pues, no van a cobrar. Eso quiere decir pues de que habían colegios pues que exigían pagos para que las personas puedan estudiar. Pero no, aquí se va a dar la gratuidad. Entonces, los colegios nacionales van a albergar pues al ingreso de miles de personas. Y no solamente eso, también la educación gratuita también se va a dar en las universidades. Como aquí vemos, por ejemplo, una marcha, ¿no?, de estudiantes guamanguinos en Ayacucho, donde pues están marchando, ¿no?, gracias a la educación gratuita. En lo que habíamos hablado anteriormente, ya que muchos campesinos no contaban pues con trabajo, ya no había el apoyo a la agricultura, muchos se vinieron a las grandes ciudades, en especial la ciudad de Lima. Aquí vemos pues, ¿no? Aquí dice pues, ¿no?, la escasez de tierras de cultivo. Había pues campesinos que no tenían ni propiedades. Entonces todo eso hizo que venga una gran masa de la población andina hacia la costa. Es por eso pues que hoy en día la ciudad de Lima tiene casi 10 millones de habitantes. Y esto comenzó más o menos a partir de la década de 40, 50, aumentó en la década del 60. Es por eso que podemos ver, como indica esta imagen, que toda esa población que vino pues prácticamente copó
Se formaron distritos como Comas, se formaron pues distritos como San Martín, Independencia, Coyique, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho. ¿Sí? Fueron los lugares donde comenzaron a llegar miles y miles pues, de pobladores de las diferentes comunidades andinas. ¿Mm? Muy bien. Bueno, también hubo aspectos positivos también en el gobierno de Belaúnde, por ejemplo, ya que el presidente pues era un arquitecto, entonces dio prioridad a las obras de fomento, más que nada de alta envergadura y también obras. Como podemos apreciar aquí, se comienza pues a construir carreteras hacia las comunidades andinas. ¿Mm? Comienzan pues a unirse los pueblos de la costa con los pueblos andinos. En la década del 60, por ejemplo, los pobladores del departamento de Apurímac para llegar a la ciudad de Lima era un tiempo más o menos de casi 3 días de viaje. ¿Mm? Se producían muchos accidentes, en fin, 3 días de viaje. Pero hoy en la actualidad, por ejemplo, gracias a estas vías de comunicación, por ejemplo, Apurímac con Lima se conectan en menos de 12 o 14 horas. ¿Mm? Entonces, esa es la gran ventaja, pues, que se logra al construirse las vías de comunicación, las panamericanas. Por ejemplo, la ciudad de Lima con Huancayo están a 8 horas, hasta menos. Lo mismo sucede pues, con las ciudades de Huánuco, las ciudades de Pasco, las ciudades de Huancavelica. Hoy en día se conectan con un tiempo corto. ¿Esto gracias a qué? A la construcción pues, de carreteras. Entonces, este presidente le dio gran prioridad a, a estas obras de fomento. Pero también se va a iniciar la famosa Marginal de la Selva. Esta carretera también, iniciada pues por Fernando de la O. Él tenía pues ese sueño, ¿no? De unir todos los departamentos de la selva, San Martín, Amazonas, la selva de Huánuco, Ucayali, Madre de Dios. Él quería pues que sean pueblos interconectados, unidos. Hay que ver pues que hasta aquel tiempo la selva prácticamente estaba abandonada, no existían buenas vías de comunicación desde la costa con la selva, ¿sí? Es más desde las comunidades andinas con la selva, ya que pues era una zona de extensa vegetación, no se le había dado esa gran importancia. Pero este presidente pues sí le dio esa importancia que se merece. Es por eso que hoy pues incluso lleva su nombre, ¿no? Ya no se llama Marginal de la Selva, sino ahora se llama la carretera Fernando de la U. Muy bien. Asimismo también, durante su gobierno, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que se encuentra hoy pues en el Callao, ¿sí? Anteriormente el Aeropuerto Internacional aquí en Lima se encontraba pues en Limatambo, lo que es en la parte entre San Isidro, en fin. Pero ahora el aeropuerto se va a trasladar aquí al Callao. ¿Sí? Por su buena ubicación estratégica, se va pues a acelerar la construcción. ¿Ya? Entonces, esto se da inicio también en el gobierno de Belaúnde, que se había iniciado con el gobierno de Prada. Bueno, y asimismo también va a comenzar la construcción de muchos aeropuertos en las ciudades más importantes de la nación. ¿Sí? Entonces, estos también son aspectos positivos de este presidente durante sus 5 años de gobierno. Las grandes obras de fomento y también se va a comenzar a construir la refinería de la Pampilla, aquí en Ventanilla, donde pues todos nosotros conocemos, ¿no? Ubicado en la avenida Gambetta. Aquí es pues donde se procesa el petróleo para obtener pues la gasolina y diferentes pues derivados químicos del petróleo.
¿Mm? Entonces, esto también comienza en el gobierno de Bela, una gran obra. Aquí tenemos pues el mapa del Perú, donde pues se puede apreciar esta carretera marginal de la selva. ¿Eh? Vemos pues que esta cruza pues por departamento de San Martín, Amazonas, la selva de Huánuco, en fin, la selva de Pasco, en fin, la selva de Junín, se conecta con algunas partes de Pucallpa y Madre de Dios. Todo este sector pues de la selva prácticamente estuvo olvidada, abandonada por mucho. ¿Mm? Más que nada pues como dice aquí, la región de la selva, pues hasta ese momento estaba casi aislada, tanto por el cielo como la costa. Entonces, esta construcción permitía también la interconexión con otros países, con Ecuador, con Bolivia, con Brasil, en fin. Hoy en día, pues, los presidentes han logrado seguir esta visión que tenía este presidente. Bueno, siguiendo hablando pues de la educación, como habíamos hablado anteriormente, la matrícula escolar en los colegios nacionales prácticamente se duplica. Hay un gran aumento de alumnos en en los diferentes colegios que se comenzaban pues a construir en todas las diferentes partes del país. Es más, también se da un apoyo a la educación del adulto, como vemos aquí, también durante el gobierno de la UNDE, también muchos de ellos pues no habían podido concluir sus estudios y también se le da el apoyo. Se construyen aulas, en fin. Y como vemos aquí también se comienza pues un plan educativo, ¿no? Más que nada la enseñanza en los colegios tenían ideas ya con principios cristianos, democráticos y nacionalistas. Debido pues a las constantes eh, a los constantes golpes de Estado, a los constantes pues, atropellos a la Constitución, entonces dentro del plan educacional se va a pedir pues que el respeto a la democracia. ¿Mm? Muy bien. Es por ello pues que anteriormente existía este curso de educación cívica en los colegios. ¿No? El amor a la patria, el amor pues, al amor al respeto a la Constitución, en fin. Esto pues se va a dar inicio en el plan educacional durante estos años. Se crean universidades, escuelas, en fin. Muy bien. Durante su gobierno, ya para finalizar también esta parte del gobierno de Belaúnde, va a suceder pues un escándalo. ¿Mm? Esto es algo pues, que usted también debe de saber, al cual también me gustaría que usted siguiera pues investigando. El escándalo pues del acto de talar. Esto pues va a traer graves consecuencias. Muy bien. Vamos a explicar todo esto. La Brea y Bariñas, durante el gobierno de Belaúnde, aquí tenemos el departamento de Piura, aquí tenemos pues estos lugares de La Brea y Bariñas. En estos lugares pues se encontraban yacimientos petrolíferos ubicados en Piura, pero estaban explotados, manejados y controlados pues, por una compañía estadounidense, la International Petroleum Company, la IPC. ¿Ya? Entonces, esta compañía norteamericana pues se va a encargar de la explotación de todos pues, los recursos que habían en este lugar. Pero ¿cuál era el problema? Porque que haya inversión en el Perú no está mal. Siempre pues se va a abrir las puertas para que vengan extranjeros, de alguna u otra manera, puedan invertir en el Perú. Pero ¿cuál era lo que estaba mal? Veamos. Durante décadas, como dice aquí, esta compañía, que anteriormente estuvo a manos también de los ingleses, como vemos aquí, se había negado a pagar el Estado el monto real de los impuestos por explotación. Imagínense, esto era el problema. Y esto es un problema que también se presenta hoy en día, también en el Perú.
Hoy en día hay muchas empresas, organizaciones, instituciones que le deben al Perú, se niegan a pagar, pero lamentablemente pues los gobernantes peruanos se quedan con los brazos cruzados, no toman medidas fuertes, se dejan asustar, pues le tienen temor pues estas empresas extranjeras. Y eso también pasó en el gobierno de Belaúnde. Esta compañía no quería pagar esos impuestos, ¿sí? Que de alguna u otra manera hubiera beneficiado pues al Perú. ¿Sí? Es más, y esto no era eh, durante el gobierno de Belaúnde, un documento que se había firmado. Esto ya venía de gobiernos anteriores, de presidentes pues que ya habían firmado, ¿no? De una manera descarada. ¿Para qué? Para que estas empresas pues se salgan beneficiadas. ¿Mm? Es por ello que hoy en día, cuando una empresa quiere invertir en el Perú, está obligado pues por las leyes del Perú a invertir en esa región, a pagar los impuestos pues que, que verdaderamente pues están de acuerdo con el mundo. ¿Sí? Entonces, esto también pasaba aquí en el gobierno de Belaúnde. Entonces, los que nos pagaban, pues era ellos se llevaban, si vamos a compararlo esto de una manera que usted pueda entender, si vamos a imaginarnos, pues, una torta, ¿sí? Que viene a ser la ganancia por la explotación de un recurso mineral, ellos pues prácticamente se quedaban con el 97, 95%, y prácticamente pues el Perú se quedaba con el 2, 3%, ¿no? Siendo nosotros dueños de los yacimientos. Pero sin embargo, por no tener el capital o la maquinaria necesaria para explotar, nos pagaban esa miseria, el 3%, 5%. Entonces, esto es el escándalo, pues, que se presentó también en el gobierno de Belaúnde. Pero va a haber algo que va a explotar. Este problema, pues, en el año 1968, exactamente el 13 de agosto, ¿sí? El presidente de Belaúnde, pues, va a firmar un documento nuevamente con la International Petroleum Company, ¿sí? En la cual pues ellos ahora van a fijar el precio del petróleo. ¿Mm? Van a ellos a poner el precio pues, que a ellos mejor les convenga. Hay que ver pues también de que en aquel entonces el petróleo que se traía desde la selva ahora va a ser procesada en la refinería de Talara. Entonces, ahora esta empresa norteamericana pues va a fijar los precios, ellos van a ser quienes van a fijar las condiciones entre el Perú y dicha empresa. Y lógicamente pues aquí se le acusó bastante al presidente de la UNDE de haberse entregado a a los intereses de esta compañía. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Va a provocar pues algo pues inesperado para él quizás, ¿no? Se va a producir un golpe de Estado nuevamente. Aquí vemos pues cómo en esta imagen, cómo los soldados del ejército peruano ahora van a tomar el control, ¿sí? Del ingreso de todo movimiento a esta refinería. Entonces, en este documento que firma el presidente de la UNDE con esta compañía norteamericana, va a desaparecer una página. ¿Sí? En dicha página, pues, aparecía el monto con la cual se le pagaba a esta empresa norteamericana. Dicha hoja va a desaparecer. ¿Sí? Es la famosa desaparición de la página 11. Entonces, el escándalo estalla cuando se denuncia que faltaba una página por el contrato de precios de petróleo, como dice aquí, entre la empresa del Estado y la International
Peruvian Company. Esta fue la famosa página 11, que sirvió de motivo pues para el golpe de Estado que Velasco Alvarado va a iniciar, ¿no? Y el famoso gobierno de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿sabía usted quién estaba detrás de la pérdida de esta página 11? Esto pues lo vamos a comentar. Aquí, ¿sabe usted quién es este personaje que está aquí? ¿Usted está viendo aquí? ¿Le parece conocido? Ándelo a analizar. Esto pues él fue una de las personas pues que participó en la firma entre esta empresa norteamericana y el Perú, en la cual pues prácticamente nuevamente esta empresa extranjera se veía beneficiada al obtener pues las mayores ganancias. ¿Su nombre usted ya sabe quién es? Bueno, ya lo estaremos comentando. Aquí tenemos unas direcciones que vamos a analizar también acerca de este caso de la famosa desaparición de la página 11, que origina pues el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Bueno, entonces es así como el 3 de octubre de 1968, lamentablemente pues Fernando Belaúnde, ante el ingreso del ejército al Palacio de Gobierno, va a ser sacado de esta manera como vemos en este lado. Él de alguna u otra manera va a querer pues resistirse a no querer dejar el cargo. Pero lamentablemente la suerte ya estaba echada. Él de alguna u otra manera fue exiliado, se lo acompañó hasta el aeropuerto, que lo llevó hacia otro país. Entonces aquí vemos pues una foto histórica también cuando es sacado del Palacio de Gobierno. Y es entonces cuando ya asume en el gobierno Juan Velasco Alvarado, en el año 1968. Muy bien. Ya para terminar, aquí tenemos pues unas cuantas preguntas referente al tema y también pues usted va a tener que escribir algunos conceptos que se han hablado referente al tema del día de hoy. 6 preguntas. Muy bien. Esperando pues que hoy usted haya aprendido un poco más de los gobernantes que tuvo el Perú en el siglo pasado. Espero pues que todo esto te haya sido de gran utilidad para el enriquecimiento de tus conocimientos y tu aprendizaje. Asimismo también que tengas un análisis crítico acerca del resultado de las políticas de gobierno de estos presidentes. ¿Favorecieron al Perú? ¿Ayudaron al Perú? Bueno, espero pues que todos estos videos gráficos hayan sido de mucha ayuda para el aprendizaje del tema. Sin más que decir pues, muchas gracias hasta en esta primera parte. Muy bien muchachos.